Hermoso día de resurrección. Gloria al nombre de Jesús. Quiero compartirles la palabra el día de hoy en 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo habla justamente y da testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, quiero invitar a un amigo mío que ha llegado hace poco de Cuba y ahora es parte de la familia del Pórtico. Por favor, si viene mi amigo para que ustedes lo conozcan, y también es mi hermano en la fe. Y quiero pedirle, él se llama Jesse, ¿sí? ¿Cómo está Jesse? Bien. Le voy a pedir a Jesse que haga entonces una oración para introducirnos en la palabra de Dios, porque este mensaje es para toda la familia y que sea de gran bendición para ustedes. ¿Sí, Jesse? ¿Puedes orar entonces? Sí. Amén. Señor, gracias por guardarnos en medio de esta enfermedad, de todo lo que ha pasado. Te pido que la palabra del pastor sea de bendición para muchas personas. Amén. Amén, amén. Gracias, Jesse. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, ya hemos orado, entonces quiero compartirles ahí, como les mencioné recién, por favor, vaya a la epístola de Corintios, el que tiene una Biblia o pueda tenerlo quizás en su tablet o teléfono. 1 Corintios 15, voy a leer desde el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos aquellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Bueno, desde aquí el apóstol Pablo lo primero que hace es presentar las evidencias de que Jesús había resucitado. Al celebrar nosotros la resurrección de Jesús, esto es la base fundamental de nuestra fe cristiana. Pero había en Corinto un grupo de personas de que, aunque decían creer en el mensaje del Evangelio, ellos no estaban seguros o directamente no creían en la resurrección de los muertos, que no existía, que no pasó eso, que no iba a pasar. Pero Pablo les escribe y él les da prueba y menciona, da testimonio de personas que vivieron, que aún estaban vivas y que hablaron de la muerte y resurrección de Jesús. Muchos quizás en un día de resurrección escuchamos los relatos de los evangelios y yo quiero hacerle mención un poco de la historia. Voy a parafrasear la historia, no se la voy a leer directamente de las Escrituras, pero para hacer referencia a esto. En primer lugar, Jesucristo nació y con un propósito específico de parte de Dios, que un día iba a llegar el momento, el tiempo, donde Jesús iba a ir a morir en una cruz. Jesucristo iba a ir a morir a la cruz para que nosotros tengamos perdón de nuestros pecados a través de ese sacrificio perfecto de Jesús. Jesús tomó la simbología. Antiguamente era literal el sacrificio de un cordero sin mancha para derramar su sangre inocente para limpieza, remisión de pecados. Pero
ya ha venido Cristo y establecido este sacrificio de su persona, el Señor abolió los sacrificios para presentar un único sacrificio para siempre, que fue el de nuestro Señor. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, da cumplimiento a las Escrituras, a la palabra de Dios, que en ese momento, en el tiempo de Jesús, solamente se constaba el Antiguo Testamento. El nuevo pacto o el cambio de la historia comienza desde el nacimiento, muerte y resurrección de Cristo y continúa contándose la historia por medio de la iglesia. Entonces, aquí encontramos que el apóstol Pablo, ya habían pasado varios años que Jesús había muerto y resucitado y que había ascendido al cielo, como usted puede leer esta prueba en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. El evangelista Lucas da relato de cómo fueron y acontecieron las cosas. Cuando Jesús resucita, se encuentra con sus apóstoles y les da el mensaje que quieren que ellos prediquen. Jesús les dijo: lo que ustedes me vieron hacer, lo que ustedes escucharon de mí, ahora vayan y háblenle al mundo entero de que la salvación viene a través de la fe en mi nombre. Y ellos entonces obedecen el mandato del Señor y salen a predicar la palabra, y empezó a acontecer algo tremendo. Miles de personas empezaron a creer en el evangelio. Este mensaje de esperanza que llevaban los apóstoles trajo una revolución en ese momento. Y el apóstol llega. Él también fue parte de esa predicación. Un día le llega la palabra. El apóstol aquí menciona que él perseguía a la iglesia del Señor. Él mismo venía de la tribu de Benjamín, de una tribu judía. Pablo había sido preparado, él se preparó al lado de Gamaliel, que era un instructor de la ley, se podía decir un rabino de esos momentos. Pablo tenía un conocimiento muy profundo de las Escrituras. Y Pablo se preparó y él tenía un celo por las cosas de Dios, pero el celo de él era más en el contexto religioso y no tanto en el haber interpretado correctamente el tiempo en el cual estaba viviendo. Por eso pensaba que estas personas que estaban hablando de Jesús estaban en realidad levantando un movimiento nuevo, quizá un movimiento sectario en el cual él no estaba de acuerdo y que eso contradecía las Escrituras. Pero en el camino de perseguir a los cristianos de ese momento, aquellos que se convertían a la fe de Jesucristo, él entonces los persigue, los maltrataba, fue testigo de la muerte del primer mártir cristiano que se llamó Esteban. Entonces, cuando Pablo está haciendo eso, camino en el desierto, se le aparece el Señor Jesucristo de una manera poderosa, se revela a Pablo, le dice quién es, y ahí entonces el apóstol comienza su viaje cristiano, su conversión cristiana al haber tenido un encuentro con Jesús. Pero la cruz nos mostró la primera parte de la historia. En la cruz muere Jesucristo, el sacrificio se cumple, la sangre es derramada, una sangre pura, una sangre sin mancha. El sacrificio de Jesús fue perfecto y cumplió correctamente los mandamientos de Dios de un sacrificio. Ahora, cuando Jesús muere, Él había prometido que al tercer día iba a resucitar. Cuando Jesús da el anuncio de que Él iba a resucitar, muchos entre sus apóstoles también no creían de que esto fuera posible. Algunos de ellos hasta dicen las Escrituras, y usted lo puede leer en los Evangelios, de que ellos tenían como el entendimiento todavía cerrado a esa idea. No se les terminaba de revelar completamente esta verdad de que al tercer día Él se iba a levantar, que al tercer día Él iba a aparecer. Esto no estaba
estaba revelado completamente. Pero dicen que cuando llegó el domingo en la mañana, ellos corrieron a la tumba de Jesús y la encontraron vacía. La tumba, ahí la muerte no había podido retener al Hijo de Dios. Jesucristo había resucitado. El Señor ha resucitado. El Señor vive. El Señor se levantó de los muertos. Entonces muere en un sacrificio, pero conquista la muerte, se levanta de entre los muertos, y entonces todos sus seguidores empezaron a decir: wow, cada palabra que este hombre dijo, cada cosa que Jesús nos enseñó se ha cumplido. Él es digno de que lo sigamos, de que demos la vida por él. ¿Cuál es la esperanza que nos da a través de la muerte y resurrección? Es la vida eterna, la entrada al reino de los cielos. Jesucristo vino a pagar un precio de sacrificio para que nosotros tuviéramos perdón de pecados, ya no tuviéramos una deuda ante Dios y podamos entrar libremente a la eternidad a través de la fe en Él. Cuando Pablo le habla a esto, todos estos acontecimientos que le estoy hablando ahora hasta este momento llevan varios años de historia. Pero escuche, desde la muerte de Jesús hasta que el momento que Pablo escribe estas palabras a la iglesia que estaba en Corinto, usted tiene que entender bien esto. En primer lugar, él está escribiendo a cristianos, a gente que había puesto la fe en Jesús. Pero lo que estaba pasando es que estos cristianos empezaron ellos mismos a dudar de la resurrección. Y Pablo entonces le dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La palabra que predicamos es esta. Si usted va conmigo, por favor, agarre su Biblia rápidamente, mueva las hojitas ahí a Romanos capítulo 10. Ahí hay una forma de entender este mensaje que predicamos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice la Escritura: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está el mensaje de esperanza. Si usted se acerca confiadamente al Señor, esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú puedes creer con todo tu corazón que Jesucristo murió y resucitó y crees que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? La paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. El apóstol le sigue diciendo a los corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cuando él tiene un encuentro con Jesús, camino a Damasco, a la ciudad de Damasco, persiguiendo a los cristianos, él se encuentra con Jesús y el Señor trata con el apóstol Pablo. Lo tiene primero unos días en ayuno y oración y después lo lleva a un área de Siria donde Pablo pertenecía, y ahí en ese lugar el apóstol es tratado por Dios, y en un transcurso de más o menos 2 años el apóstol es cambiada su vida, transformada su vida. Él empieza a ser un valiente testigo del Señor. Dios hace obras extraordinarias a través de la mano de Pablo porque Dios se le había revelado. Pablo recibe la revelación de la cruz del mismo Dios. Y él entiende y capta el mensaje y lo empieza a llevar. Entonces él les dice esto a los corintios: que Cristo murió por nuestros pecados. Primer punto, conforme a las Escrituras, Jesucristo vino a morir por los pecados del mundo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Escuche, el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de esto cuando dijo que así como estuvo Jonás en el vientre del pez, de esa misma manera es necesario que el Hijo del Hombre esté ahí, ve, en la tumba, en el lugar de muerte, pero al tercer día que se iba a levantar. Y así como el pez sacó a la playa, a la costa a Jonás, de la misma manera Jesucristo se levantó de los muertos. Este es el mensaje que predicamos. Ahora Pablo le sigue diciendo aquí a los corintios. Y dice que después, al tercer día que resucitó, conforme a las Escrituras, apareció a Cefas. Y después a los 12. Cefas es la palabra que él usa, o el nombre que él usa para referirse a Pedro. Y dice que se le apareció a Pedro. Después dice se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Eso Pablo se está refiriendo al momento que él escribía. Dice, todavía hay gente, más o menos habían pasado unos 30 o 40 años después de Cristo, y todavía había personas que estaban vivas, dando testimonio de que ellos habían visto a Jesús resucitado. Y dice, y otros ya duermen. Se refiere a aquellos que habían visto a Jesús resucitado, pero que ya habían muerto, ya habían partido a la presencia de Dios. El versículo 7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, dice él, me apareció a mí. Más o menos se calcula, no quiero fallar en esto, por favor teólogos, perdónenme si fallo, pero más o menos después de unos 20 años aproximadamente después de Cristo, el apóstol tiene un encuentro con el Señor. El Señor se le aparece. Después estoy hablando del tiempo del que el Señor resucita, ¿no? Pablo estaba, como les dije ya, persiguiendo a los cristianos y tiene un encuentro con Jesús. Pero cuando él llega fue como el último de todos en el llamado final del Señor para que llevaran el mensaje, ese grupo que él había seleccionado de discípulos, de apóstoles. Y ¿sabe qué? Este es el mensaje en el cual yo le quiero dar un énfasis en esta mañana. Porque aquí está la cosa. Nosotros tenemos que aprender y compartía unos pensamientos, estaba pensando en unas ideas que me da un escritor cristiano. Saben que nosotros tenemos que empezar en este momento de tanta dificultad o adversidad que hay alrededor nuestro, tenemos que empezar a darle el valor correcto a las cosas. Nosotros posiblemente nos puedan faltar algunas cosas materiales, o quizás no lleguemos a tener cosas que consideramos a veces esenciales para vivir. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos como cristianos, yo le hablo a los cristianos y le hablo a aquellos que están lejos de Dios, para que se acerquen a Jesús y crean en Él y crean en su nombre. Pero escúchenme, tenemos que ir juntos en esto, tenemos que empezar a tener una mentalidad más del cielo. Si la vida se acabara en un instante, si realmente todas las cosas se terminaran, ¿a dónde está nuestra eternidad? ¿A dónde está nuestra paz? ¿A dónde está nuestra seguridad? Tenemos que ser capaces de liberarnos de todo lo que este mundo nos llama o nos presiona para que sigamos y ir detrás de la voluntad de Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él a través de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, solo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el único camino, la única manera es Él, pero a través de Él yo sí puedo entrar a la presencia de Dios, puedo entrar a esa eternidad con Dios. Si tuviera mi cuerpo que morir ahora y tuviera que partir mi espíritu de este mundo, pues sabe una cosa, hay una esperanza en la eternidad para ese espíritu, a esa alma que ha creído en el Señor Jesucristo. Pero esto se hace teniendo vida. Porque cuando ya se termina la vida, ya no se puede hacer nada. Usted tiene que tomar una decisión ahora. Ahora es el momento en que usted puede tomar una decisión por Jesucristo. Cristianos que nos sentimos abrumados, que nos sentimos quizás con temor e inseguridades. Escucha, ¿qué es lo que te retiene de este mundo? ¿Qué es lo que tú estás considerando? Si Jesucristo dijo que Él murió y resucitó para que tengamos entrada a la eternidad, entonces no te
te preocupes, no te afanes, Dios no ha perdido el control de nada. Y si nos toca partir de este mundo, tenemos una seguridad de vida eterna. Tenemos un lugar en el cielo que es mucho más excelente de todo lo que hay en este mundo. Cualquier cosa que hay en el cielo no es comparable con lo que hay en la tierra. No estés tan afanado o temiendo de lo que acontecerá, más bien ora, clama que la gloria, la presencia de Dios esté sobre tu vida, que tú puedas estar compartiendo el mensaje de esperanza, porque la esperanza está en ti. La esperanza está en ti y la esperanza te lleva a la eternidad. Confía en el Señor, dale palabras de aliento al que está desanimado, al que está desahuciado, llévales palabra de esperanza. No le prometas cosas que Dios no te ha dado. No le prometas que tú lo vas a sanar orando o que tú vas a hacer aquello o lo otro. Dale una promesa verdadera. Si crees en el Señor Jesucristo, Él perdona tus pecados, te lava con esa sangre poderosa, te da un lugar en la eternidad con Dios, que es mejor a cualquier lugar o paraíso que tengamos en este mundo. No hay nada comparable con llegar a la eternidad y estar ahí con Dios. Aleluya. Tenemos que mirar nosotros un poco como dicen o he aprendido de la gente americana, ¿no? Salirnos un poco de ese lugar en el que estamos ahora cerrados y mirar la foto completa, la big picture que le llaman ellos. Tenemos que mirar la foto completa. Mi situación ahora es depresión. Quizás es un poco tenemos presión, pensamos que va a ser mañana, no sabemos, pero te digo algo, si tu confianza está puesta en Jesucristo, no te preocupes por lo que va a acontecer. El cielo y la tierra pasarán, las islas temblarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Dios está contigo, no desmayes. Él es tu Dios que te esfuerza, que te renueva y que te levanta en el nombre de Jesús. Puedo orar por ti, puedo orar para que Dios sane enfermedades, puedo orar para que te levantes de donde estés, para que te dé fuerza en medio del desánimo o la desesperanza. Claro que sí, porque Dios nos ha dado poder a los hijos de Él para orar y clamar e interceder y perseverar, porque sí, Dios puede abrir la ventana de los cielos. Él no las ha cerrado, Él está dispuesto a derramar bendición, pero dejémosle todo ese acontecimiento sobrenatural o lo que Él quiera hacer, a eso ya no nos compete a nosotros, le compete a Dios. Pero sí puedo clamar y buscar su gloria y que Él haga su perfecta voluntad sobre todas las personas de este mundo y especialmente sobre aquellas personas que se acercan confiadamente a Él. Que podamos ir a Él y sentirnos seguros en sus manos. Escuche, y perdóneme que yo realmente me siento emocionado, animado con esta palabra. Pero también la Biblia está llena de momentos donde Dios pareciera que nos está hablando con una ternura impresionante por nosotros y por el amor que Él nos tiene. Hay momentos que Dios le hablaba a Israel y le decía, así como la gallina junta sus polluelos, dice, y los busca y los trae bajo sus alitas para que estén seguros. Dice que así Dios buscaba a su pueblo para que se volviera a Él y el pueblo no lo hacía. Y Dios tiene otros versículos que los cristianos a veces hasta lo usamos ya de muletilla. Para todo quizás queremos poner eso. No habla del texto que Dios nos ve como la niña de sus ojos. Pero escuche, es hermoso pensar en que Dios cuida de nosotros, que realmente Dios está ahí. Y claro que está velando por nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Pero debemos confiar en que si aún no aconteciera lo que esperamos, nosotros igual permanecemos firmes en nuestra fe. Que nada me va a hacer temblar de lo que creo, que nada me va a mover de lo que he creído. He creído en este Dios todopoderoso. Él es fiel y Él realmente me va a sostener y Él va a ser el que nos va a levantar y va a renovar nuestra fuerza. Y si aún no fuera así, sabemos que tenemos un lugar en la eternidad junto a Él. Gloria al nombre de Jesús. Esa es nuestra seguridad. Que nada nos tenga atado de los pies o de las manos
física o espiritualmente, sino que sintamos que somos libres porque Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Él vino a traer esperanza a los que están en cárceles, en prisiones de oscuridad. Él vino a traer en medio de la desesperación, Él vino a traer luz. En medio de la oscuridad el Señor aparece y las tinieblas y la oscuridad se desvanecen. Hay por ahí una ilustración que se ha usado mucho, que dicen que estaba la oscuridad en un cuarto y entonces entró el Señor Jesús y la Biblia dice que Él es luz. Y cuando entró al cuarto y el cuarto se iluminó todo, la oscuridad había desaparecido. Y el Señor le dijo, oscuridad, ¿dónde estás? Y sabe que es una ilustración muy sencilla, pero realmente eso es lo que sucede cuando Jesús llega a la vida de una persona. Cuando Jesús está en un hogar, mi hogar no es perfecto, pero sé que está Jesús. Mi vida no es perfecta, pero sé que está Jesús. Dios no está buscando de ti la perfección para que te acerques a Él. Dios no está buscando que tú hagas ninguna clase de obra para que Él te mire bien y entonces te bendiga. Dios lo único que quiere es que confíes en su palabra. Que si Él dice que Jesucristo, conforme a las Escrituras, murió por nuestros pecados, lo creas. Y si la Escritura dice de que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, que lo creas. Y que creas también que a través de recibirlo como tu Señor y tu Salvador, Él te da vida eterna, te perdona los pecados, toda deuda ante Dios tuya, toda cosa que tú consideres que tienes una deuda ante Dios es saldada. Y esto no, escuche, y esto no merece ninguna obra tuya más que solamente creer en su poder y en su gracia. Él no te pide más nada, no te pide sacrificio, no te pide que salgas a hacer una caminata, una corrida, no te está diciendo que le des todo a los pobres o que dones todo tu dinero o que sientas que estás lleno de generosidad. En realidad, el regalo de Dios, el don de Dios, el perdón de Dios no viene a través de lo que yo pueda hacer, viene a través de lo que Él ha hecho por mí. Ahora, cuando yo lo recibo, cuando Jesucristo es mi Señor y mi Salvador y le he pedido perdón por mis pecados, lo maravilloso es que ahora que soy una nueva persona en Jesucristo, ahora sí yo puedo hacer buenas obras. Ahí es que Dios ve con agrado cuando ayudo al prójimo, cuando estoy bendiciendo, cuando sostengo un misionero, cuando estoy ofrendando para la obra, para que el evangelio siga siendo predicado, cuando ayudo a alguien en necesidad. Dios ve con agrado mis ofrendas, las recibe, mis obras son vistas bien a los ojos de Dios. Pero cuando lo hago porque quiero recibir un favor de Dios, estoy equivocado. Pero cuando lo hago porque es la consecuencia de mi relación con Dios y de la bendición que Dios aún trae sobre mi vida, entonces Dios sigue bendiciendo y sigue prosperando. Hay esperanza en Jesús. En este domingo de resurrección te animo a que te levantes, de donde estés, tus manos al cielo en señal de libertad y le digas: Señor, entra a mi vida, llena mi corazón, Señor, perdona mis pecados y mis faltas y límpiame de toda maldad, Señor. Si en algo he hecho mal, perdóname, Señor. Y Dios, si soy un cristiano, Señor, que quizá he dudado de tu resurrección o me he olvidado de esas promesas gloriosas que tienes para mí en la eternidad, Señor, perdóname y renueva mi fe, renueva mi fuerza, Señor, y que pueda encontrarte en intimidad, sentir tu presencia y tu poder fluir en mi vida y que eso fluya en mi casa, en mi trabajo, a donde esté estudiando, a donde esté yendo, a donde me lleven mis pies, Dios, que ahí tu presencia vaya conmigo y dé paz a todos aquellos que me rodean. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias, Señor, por renovar mi fe y mis fuerzas. Y gracias, Señor, por salvarme y darme un lugar en la eternidad con Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga
Espero que esta palabra les sea de mucha bendición, que puedan compartirla con otros. Y los esperamos por medio de nuestros contactos de las redes sociales, en YouTube también, o en el Pórtico, en nuestro Facebook. Ahí te esperamos. Queremos ser de bendición para tu vida. Amén.